Pues hacía tiempo, y eso es verdad, que no hacíamos una entrevista y parece que últimamente nos estamos, bueno, me estoy dedicando yo más a hacer casi monólogos, pero es verdad que lo malo de un monólogo, si os fijáis, es que muchas veces es una recopilación de lo que a lo mejor nos hemos podido informar y ver, pero es verdad que no hay un intercambio de ideas. Y a mí me gusta mucho entrevistar porque precisamente aparece ese intercambio de ideas. Y sí que os voy a traer hoy al programa a Alejandro Vera. Alejandro Vera es psicólogo y además es técnico en nutrición. Creo, porque yo bicheando, creo que primero se dedicó a la psicología y luego pues se dedicó más a este tema de la psiconutrición y de la dietética. Y además, si le echáis un ojo, no tiene uno, tiene creo que tres podcasts, ¿eh? Pero hoy vamos a hablar y el otro día fue un placer porque estuve además invitado en uno de sus podcasts que se llama Psicorrebeldes y nada, pues estuve hablando de la ansiedad, que ya, cosas que conocéis y esto. Pero hoy vamos a hablar de algo muy interesante que es un poco cómo puede estar relacionada la alimentación, la psiconutrición también y, bueno, cómo puede existir a veces esa relación con las emociones, ¿no? Y con la alimentación de las emociones. Bueno, pues nada, para eso te tenemos, Alejandro. ¿Cómo estás? Pues encantado de estar aquí contigo, Rubén. El otro día fue muy ameno que vinieras tú, hoy me toca a mí. Y nada, se me va a hacer costumbre, ya se me va a hacer raro el día que no haya la semana que no nos sentemos a hablar. Pues, pues podemos ir programando cosas, o sea que eso yo encantado, porque yo también estoy Por ideas seguro que no faltan. seguro. Bueno, pues hoy no vamos a hablar tanto, a lo mejor tú estás más acostumbrado a hablar de trastornos de alimentación así más específicos, ¿no? Pues anorexia, bulimia, tal. Pero sí que me interesaría mucho traer al programa esta relación un poco más estrecha que mantienen la ansiedad, ¿no? Los trastornos de ansiedad y a veces que pueden cursar mucho con trastornos de alimentación. ¿Qué razones crees tú que están un poco presentes detrás de esta simbiosis? Hmm. Pues mira, la respuesta en realidad es hiper sencilla y es que la comida es un ansiolítico natural. O sea, diciendo eso ya decimos mucho, ¿no? La comida tiene una serie de respuestas orgánicas y químicas que de manera natural provocan pues un estado de relajación, un estado de evasión, de desconexión, que es muy placentero, ¿no? No sé si llegar a patologizarlo, ¿no? Pero no sé si a ti te gusta comer solo o te gusta comer acompañado. Yo soy, en ese sentido, a la hora de compartir cosas, sí soy más social. A mí me gusta comer ahí con gente, ¿no? Y nos retroalimentamos además mucho en A mí eso. me gusta mucho el comer social, pero también disfruto mucho el momento ese de comer solo, que es como Ujú. que estás ahí en tu pompa, ¿no? Pues la comida provoca esto. Y hay personas que en su historia de vida, en su desarrollo vital, pues quizás han pasado momentos de más tensión, momentos incluso no necesariamente de ansiedad, sino momentos depresivos u otros, y han descubierto en la comida un refugio que se ha solidificado como respuesta para regularse emocionalmente cuando tienen ciertos momentos de malestar, ¿no? Eso, así resumiéndolo mucho, sería la razón por la que la comida puede funcionar como ansiolítico, como pueden ser muchas otras cosas, no solamente la comida. Mm. Porque entendemos, no sé, aquí podríamos introducir este concepto de hambre emocional, que no sé qué te parece ese concepto, es un concepto así como muy amateur, pero bueno, lo he estado viendo y también, pero ¿cómo influyen nuestras emociones precisamente a la hora de comer, ¿no? ¿Existe ese hambre emocional? Bueno, es que esto del hambre emocional es un poco cajón desastre, porque metemos ahí muchísimas cosas. Decirte si existe o no existe, hombre, yo creo que es un constructo del que tiene sentido hablar, ¿no? Y más cuando la gente lo utiliza tanto, se ha popularizado tanto, es porque para muchas personas tiene sentido. Lo que pasa es que yo lo que siento es que se mete ahí un mare magnum de cosas que a veces es complicado ir organizándolas o categorizándolas. Esto de comer desde las emociones, pues por ejemplo, lo que te acabo el ejemplo que te acabo de contar, ¿no? Si yo estoy ansioso, si yo estoy preocupado, si yo estoy disgustado, si estoy triste, y eso me lleva a comer, lo vamos a llamar hambre emocional porque digamos que no es que yo sienta el agujero en el estómago que me está palpitando, que me está diciendo, oye, Alex, que tienes los niveles de azúcar en sangre muy bajitos, necesitamos darle gasolina a tu cuerpo, ¿no? El hambre emocional es un constructo que digamos que
reúne todas aquellas conductas de ingesta que no van a ser por una necesidad fisiológica. Pero es que el hambre emocional también es comer para celebrar. Es decir, a mí a veces me pasa, yo que sé, que tengo una buena noticia o me pasa algo bueno y digo, pues hoy me voy a dar un capricho, me voy a dar un, pues eso es emocional, ¿no? También al final es desde la alegría. Entonces Mm, el hambre emocional, quizás el problema es que a nivel popular se le ha endemoniado y todos, absolutamente todas las personas, tenemos un comer emocional. El problema es cuando esto, pues, se nos va de las manos, seguramente. mm. Fíjate, a mí se me antoja mucho que a veces se parece a algo como respirar, ¿no? La respiración, ¿no? Los que ya estáis acostumbrados aquí, muchas veces hablamos de la hiperventilación, pero es que la respiración está tan atada, está tan asociada a los estados emocionales, ¿no? Pues hablamos, pues yo qué sé, si de repente te quedas sorprendido por algo, pues paras la respiración. Si de repente estás enfadado, pues tienes una respiración mucho más fuerte. O si estás con un estado más deprimido, pues tu respiración es más lenta, ¿no? Está muy asociada a todo esto. Y claro, qué interesante también esto que hablas, porque quizás se me antoja que pueda haber un poco cosas parecidas, porque necesitamos el aire para respirar, necesitamos la comida para comer, ¿eh? No es algo de lo que podamos prescindir, pero además de esa necesidad básica, hay otras necesidades que, como tú estás diciendo, claro, están cubiertas, ¿no? Están intentando cubrirse. El otro día hablamos de las soluciones intentadas, ¿no? Como muchas veces la ansiedad, ¿no? Precisamente es un programa en el que hablamos de cómo muchas de las soluciones que tenemos precisamente para paliar la ansiedad terminan dándose un poco la vuelta, terminan transformándose en un problema, ¿no? Y aquí, pues fíjate, como estás diciendo, como puede ser como una solución a corto plazo, ¿no? En principio la ansiedad. Por si podemos profundizar un poquito más en eso, ¿por qué para algunas personas puede ser un intento de reducir la ansiedad? ¿Qué produce? ¿Qué mecanismos hay debajo? Claro, tú cuando comes y sobre todo determinados alimentos, ¿no? Pues si son alimentos que tienen un gran valor hedónico, que nos traen placer, pues vamos a generar endorfinas, por ejemplo, el chocolate. Es raro, a veces pasa, ¿eh? Yo conocí a una paciente, por ejemplo, que se daba atracones con palitos de zanahoria, pero no es lo habitual. Lo habitual es utilizar alimentos pues azucarados o con sal o con grasas trans, de esos que provocan pues mucho gustirrinín y también alimentos carbohidratos, porque los carbohidratos, al producir ese nivel de azúcar en sangre elevado, cuando son carbohidratos pues, que no son complejos, lo que va a pasar es que van a liberar adenosina. Y la adenosina es esa típica morriña que te entra después de una comida copiosa, ¿no? Que te entra así un poco de sueño. Pues todas esas reacciones se producen en nuestro cuerpo y además lo que te decía, ¿no? Que cuando comemos, al menos ese ratito, estamos un poco en es como si entráramos un poco en modo muñeco. Nuestra Ajá. mente es encefalograma plano y nos relajamos. Por eso, sobre todo yo veo que se utiliza, hablabas antes de la respiración, el tema de la comida como ansiolítico se utiliza más para síntomas más cognitivos, más rumiaciones, ¿no? Cuando hay preocupación, más que para un síntoma, una ansiedad más somática, ¿no? Cuando tú estás con mucha reacción corporal no te da por comer. Es cuando estás ahí más dándole al coco, preocupado o te sientes mal. Total, yo observo además eso mucho, ¿eh? Me parece muy interesante porque es verdad que muchas de las personas, por ejemplo, que tienen trastornos de pánico, ¿no? O trastornos de... Lo que me suelen decir es que se les quita el hambre, no tienen ganas de comer cuando están en pleno ataque de pánico. Pero así esto más rumiante, ¿no? Esta parte más del que está preocupado, de que el que espera una noticia, es verdad, ¿no? Claro, porque pues sí, porque la comida provoca eso, es como un ansiolítico natural, pero lo que tú decías, ¿no? Si es un intento, o sea, es un recurso que yo puedo utilizar a veces. El problema es cuando eso se queda ahí un poco como pillada, esa respuesta, ¿no? Como usarla, como abusar de esta solución, porque luego eso tiene una serie de efectos, pues luego viene la culpa muchas veces por la ingesta y luego muchas personas que se meten en estos círculos luego intentan empezar a restringir y bueno, ahí es donde se monta ya una pelota de cuida. Y por qué de entre todos los alimentos, ¿no? No escogemos precisamente como ese caso extraño de tu paciente los palitos de zanahoria. ¿Por qué nos encantan esas comidas tan contundentes? ¿Por qué? ¿Por qué? O sea, que...
Que, Bueno, eso tiene una gran responsabilidad de la industria alimentaria, que se encarga, conoce todos los truquis, ¿no? A nivel de palatabilidad, de incluso existe una cosa que se llama el bliss point, que es porque cuando tú comes un alimento que es muy dulce o que está muy sabroso, llega un momento en que te satura. Es como que Ujú. ya te cansa, ¿no? Pues la industria alimentaria cada vez domina mejor ese bliss point, que es el punto de no habituación. Es decir, que sea lo suficientemente placentero, pero no tanto como para que llegue a cansarte. Entonces ahí el bombardeo que tenemos constantemente de propuestas de alimentos es como muy accesible, es muy fácil, ¿no? Bajar, todos tenemos un chino debajo al que bajar a casa, bueno, esta alimentación, ¿no? Al que bajar a casa y comprar algo en un momento en el que nos encontremos mal. O sea, que me estás diciendo que las patatas cada vez, me acuerdo del anuncio este del Ice de que no podías comer solo una, que no puedes comer solo una, cada vez lo están haciendo tan bien como para que estés cada vez más lleno y sin estar saciado, ¿no? Sí, o desde luego retrasar muchísimo la saciación. Por ejemplo, con los alimentos dulces, lo normal cuando tú comes es que cuanto más comes, menos quieras comer, ¿no? Porque te vas saciando. Con los alimentos dulces, el azúcar de toda la vida, ¿vale? Ocurre al revés. Porque, bueno, una de las teorías, ¿no? Es que nuestros antepasados, cuando eran, pues eran nuestros antepasados, que la supervivencia no la tenían asegurada y comían cuando podían, pues para ellos encontrarse un panel con miel, que la miel es 80% azúcar, es lo mejor que les podía ocurrir en la vida, porque era una fuente de energía que luego iban a acumular en su tejido adiposo para cuando viniera un periodo de hambruna que no podían salir a cazar, una helada o lo que fuera, ¿no? Entonces nuestro sistema, aunque ya vivamos en un mundo industrializado, pero nuestro sistema de supervivencia sigue anclado un poco atrás. Y para nuestro sistema de supervivencia, el azúcar es lo mejor que le puede pasar. El cuerpo desarrolló mecanismos para que las respuestas de saciedad ante el azúcar no se despierte, sino que al revés, que aumente la conducta de ingesta para retener, para que el día de mañana, ¿no? Esta es la razón por la que casi nadie es capaz bueno, le doy un par de cucharaditas a la tarrina del helado y la vuelvo a meter en el congelador, ¿no? Esta respuesta que a mucha gente le frustra, desde ya que sepan que está programada en su código genético el que esto no funciona así. Y es muy complicado. Claro, es lo que este investigador hablaba, no sé si has oído hablar de la teoría de los estímulos supernormales, ¿no? O sea, es decir, de cómo precisamente la sociedad o las empresas nos presentan, en este caso, bueno, pues accesibilidad a estímulos que sean mucho más accesibles, estímulos a los que ya atendemos, ¿no? Pues, por ejemplo, si los seres humanos nos gusta un poquito enterarnos de lo que puede pasar en la otra tribu para saber lo que les pasaba, pues ahora mismo estamos llenos de programas de cotilleos, ¿no? O si en un momento determinado había determinados gustos por ejemplo, los pechos de las mujeres, los hombres heterosexuales podían ser atrayentes, ¿no? Pues ahora mismo hay una industria de la cirugía plástica enorme donde se va se van moldeando todos esos estímulos que inicialmente, bueno, estamos casi programados para ellos. Y entonces me estás diciendo que hay toda una industria que es interesante que, oye, esto es como el sabor este umami, ¿es? No sé qué es, no me suena. Sí, el sabor este, el umami es este sabor más o menos que imposibilita esta saciación que siempre te gusta que está en el tomate o en las y muchas pues muchas industrias hacen bueno, hacen este sabor, ¿no? O hacen artificial este sabor y entonces en ese momento, pues eso es lo que tú estás diciendo, ¿no? Como que tenemos esa necesidad de consumir cada vez más porque se nos reduce con ese sabor esta saciación, ¿no? Claro, fíjate que antes has hablado de hambre emocional y otro término que está muy extendido y que yo creo que es bastante correcto es el de adicción a la comida. Ujú. Es que realmente tú puedes desarrollar una adicción a cualquier cosa que tenga la capacidad de generar un refuerzo positivo y un refuerzo negativo e instalarse en el circuito de recompensa, ¿no? Y los alimentos, muchos de los alimentos que consumimos tienen esa capacidad sobradamente. Mm, mm. Si volvemos un poquito a las emociones, sí que vamos a bucear un poquito en ese laberinto emocional que nos metemos, ¿no? En esa ingesta
emocional o como lo queramos llamar, y cómo, cuáles son las diferentes emociones que podíamos encontrar en las personas que mantienen una relación conflictiva con la comida. Uf, a ver, todas, ¿vale? Pero bueno, voy a intentar Quizá matizar un las más poco, ¿no? significativas, vamos a poner. Yo voy a coger tres. Culpa, tristeza y nerviosismo, que no es una emoción, pero bueno, vamos a usarla, ¿no? Las personas que comen más desde el nerviosismo es un comer más impulsivo, más desde el estrés, ¿no? Personas que están agitadas y como la comida tiene esa forma de anclar, pues lo usan más a nivel de descontrol, ¿no? Pues no sé, una paciente que me viene ahora a la mente que tiene mucho estrés laboral, teletrabaja y entonces está todo el rato yendo a la nevera Ujú, bueno, pues para calmarse, ¿no? La otra emoción desde la que comen muchas personas es la tristeza y aquí suelen ser ingestas más planificadas. A veces esos pacientes llegan a consulta diciendo que tienen problemas de atracones, pero cuando tú te sientas a evaluar cómo son esos atracones, en realidad no son, normalmente el atracón hablamos de un problema de descontrol de los impulsos, y en este caso son conductas programadas. Me explico. Pues he tenido un conflicto en el trabajo hoy, y entonces mientras voy de camino a casa voy planificando lo que voy a comprar, dónde me lo voy a comer bueno, y cuándo, ¿no? Y lo que voy y en la compra y demás. Porque lo que te decía, es una forma de, ante un momento de malestar, de tristeza, de desánimo, incluso de culpa por el conflicto, lo que sea, pues intentar aplacar esa emoción, esa emoción mediante algo que te va pues a distraer, ¿no? También personas que tienden a sentir vacío, el aburrimiento, gente que dice, y es que cuando me aburro, ¿cómo, no? Y cuando exploras un poco en ese sentimiento de aburrimiento, pues encuentras que conectan con el vacío, con sentimientos de fracaso u otras experiencias traumáticas. Y ya por último, y es inevitable mencionarlo, la culpa, en el sentido de que muchas personas llegan a ese descontrol con la alimentación porque previamente han hecho intentos con dietas o similar, y entonces entran en esa dinámica de control-descontrol. Y cuando sienten que comen más de lo que deberían, pues dicen, ya de perdidos al río y se dejan ir. O sea, como ves, es que hay muchos escenarios posibles. claro, total. Y aunque sea muy trillado, porque ya hemos hablado mucho a estas alturas de la pandemia, pero durante la pandemia, igual que pasó algo con los trastornos de ansiedad, pues la gente siempre me pregunta qué pasó con los trastornos de ansiedad y la pandemia. Pues fíjate que al principio del todo, la mayoría de las personas que yo tenía que ver y que veían, ¿no? También los miembros de mi equipo, pues el hecho de que nos confinasen fue un alivio para la mayoría de síntomas de ansiedad. En realidad, por primera vez tenían, entre comillas, razón. O sea, por primera vez fue algo que dijeron, oye, pues servían para algo sus mecanismos, ¿no? El problema fue cuando a lo mejor ya tuvieron que empezar a salir y volver a enfrentarse con la incertidumbre, ¿no? O quizá el problema puede ser personas que a raíz del confinamiento pudieran empezar quizá a desarrollar trastorno de ansiedad, pero los que venían de serie, al principio el confinamiento no fue tan malo, ¿eh? Ujú. La pregunta es, ¿cómo pudo afectar en este caso la pandemia, que ha sido, yo creo que ha sido un exponente, un escaparate de muchas realidades nuestras? ¿Cómo ha podido afectar la pandemia en este caso a los problemas también con la nutrición? Joder, yo es que me he encontrado de todo, la verdad. Me he encontrado lo que dices tú un poco, me he encontrado de lo uno y de lo contrario, ¿no? Gente que necesitaba hacer un impasse y hacer ese impasse le ha servido para regularse y, ¿no? Pues gente que tenía mucho estrés laboral a lo mejor y en ese impasse, estando en casa, pues ha podido hacerse su plan de alimentación, su rutina de deporte y demás y le ha venido de perlas. Y gente que lo contrario, ¿no? Que perfiles de personas que toleran muy mal la quietud y ese sentimiento de aburrimiento, ¿no? Y entonces ahí aparece la idea de comer, pues la narrativa es por hacer algo, ¿no? Por entretenerme. Luego también para muchas personas, las personas que tienen graves problemas de atracón, el estar en casa es lo peor que les puede pasar, porque lo que mejor les funciona es la distracción. Y estar en casa sabiendo que siempre está la nevera cerca, pues horriblemente mal. Mm, También he visto casos de personas que han desarrollado trastornos de anorexia durante la pandemia porque se han puesto a tope con el tema del deporte y hacer dieta y aprovechando esa época para hacer dieta. Y a raíz de ahí, pues ¿qué pasó? Que
hicieron la pandemia, pues imagínate, yo qué sé, la cuarentena, a lo mejor si fueron, no me acuerdo ya, si fueron un mes y medio o dos, y consigues bajar, yo qué sé, pues 4 o 5 kilos, ¿no? Y vuelves a tu entorno social y tu entorno social te dice, hostia, pero ¿qué ha pasado? Lo que has conseguido, ¿no? Qué exitazo. Muchos problemas de anorexia empiezan así, empiezan por un descubrimiento del refuerzo de la conducta y la persona entra en contacto con un sentimiento de poder, de satisfacción y a raíz de ahí se va desarrollando el trastorno, ¿no? O sea que, es que, como te digo, me he encontrado de Mm, todo. claro, sí, sí. Súper, vamos, me parece muy interesante, ¿no? Este planteamiento que me estabas comentando ahora de la anorexia como algo que aparece a partir de un refuerzo, ¿no? De lo social, que eso sería para hacer otro podcast que me encantaría hacer sobre, bueno, pues las diferentes visiones que tenemos del cuerpo también y de la ansiedad, porque me parecería también muy interesante. Pero como yo me conozco y para no desviarme y haciendo un ejercicio de constricción, pues continuamos. Y yo si Y me voy, dímelo también, ¿eh? sí, Que yo la verdad que me tiendo a ir también al tema del TCA. claro, porque me gusta. Eh, He hablado al principio del programa que tú primero te dedicaste a la psicología y descubriste después la psiconutrición. Entiendo que quizá fue una realidad que tú empezaste a ver en tu entorno y que consideraste que era importante. ¿Y porque en qué consiste precisamente la psiconutrición? Pues mira, te contesto a las dos cosas. Yo descubrí la nutrición porque yo fui al nutricionista, porque Ujú. estando en un bar, bueno, un barco creo que es ser muy optimista, en un, no sé, en un velerito en el océano en México, Sí. una amiga se me acercó, me tocó la barriguita y me dijo, nos estamos descuidando, ¿eh? Y fue el típico a que no hay huevos a que esto, y entonces dije, pues voy al nutricionista, voy a cambiar mi alimentación y todo este rollo, ¿no? Y a raíz de eso me empecé a interesar por el mundo de la nutrición también ya para el trabajo con mis pacientes. Yo no sé qué es la psiconutrición. Cuando me mandaste la pregunta, mm, dije, a ver qué le contesto, ¿no? Porque es una cosa que nos hemos inventado un poco los que tenemos ese híbrido, ese interés híbrido en estas dos ramas, ¿no? Yo lo que pienso, y precisamente hilándotelo con esta historia, es que la nutrición es muy importante y mucho menos, y es mucho más importante de lo que nos pensamos. Es decir, quizás de todos los escenarios de salud, la alimentación pasa muy desapercibido y a lo mejor tú no lo vas a notar ahora, de aquí a mañana, pero a lo mejor en el envejecimiento o años después, el cómo te hayas alimentado durante este tiempo va a tener mucha influencia en tu tejido tisular, que es el músculo, en los huesos y en muchos otros aspectos, ¿no? El sistema cardiovascular y muchos otros aspectos. Entonces, ¿qué pasa? Que si tú eres nutricionista y adoptas una perspectiva muy biologicista, te olvidas de que hay otra pata muy importante que es la salud mental. Y eso es lo que yo considero que le pasaba a mi nutricionista cuando yo fui, que era como muy centrado en los alimentos adecuados, en los alimentos que no son los alimentos prohibidos, son inadecuados a calor de la alimentación. Y esta falta de flexibilidad, bajo mi punto de vista y por lo que yo vengo viendo fomenta conductas restrictivas, trastornos de alimentación, incluso como puede ser la ortorexia. Ujú, Y la psiconutrición para mí es integrar pues esas dos partes, ¿no? La parte que es de cuidar la salud alimentaria con la salud mental. ujú. Solamente una aclaración, porque como tenemos que ser, hay expertos, por aclarar el término ortorexia, que entiendo que es un poco esa necesidad, ¿no? De exhibir músculo o de hacernos tan fit, ¿no? Que tiene que ver tanto tiene que ver con eso, ¿no? No, eso sería la vigorexia. Ah, eso es la vigorexia. La ortorexia es como el trastorno de anorexia, pero la preocupación no es tanto con la imagen o el peso, sino con la alimentación saludable. No sé si sabes Ah, esto vale, sí, del... sí, 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 vale, 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 vale. Confundía los dos términos. Vale. Sí. Sí, es Mm, que hay muchos términos ahí que se parecen entre ellos. sí. Y esto de ser modernos, ¿no? Que es una cosa que nos pasa porque no nos queda más remedio, ¿no? Pero ¿cómo influye, ¿no? Nuestro estilo de vida actual, nuestra cultura, bueno, cómo ha influido estos últimos años también en la aparición de esta relación conflictiva con la comida? Sí ha podido influir, ¿no? Sí, mira, yo creo que estamos atrapados. Tú cuando viniste al podcast me hablaste de que los problemas de ansiedad, hay un punto importante de lucha interna, de que la persona está en conflicto interno.
Y yo creo que con la alimentación pasa un poco parecido y por eso también hay muchos cuadros de ansiedad derivados de este conflicto con la alimentación. Porque por un lado, en esa, también lo hablamos en el podcast, en esa sociedad cada vez más individualista, donde se fomenta el si quieres algo puedes con ello y todo este mensaje de capacitación personal y de autorrealización, está el tema de la imagen física que cada vez tiene una preponderancia mayor en las personas y el tema de la cultura de dieta. De, pues eso, ser perfectos a nivel físico, a conseguir nuestra imagen y demás. A la vez que tenemos cada vez una, como te decía antes, una oferta mayor de productos y de la industria alimentaria invitándonos a comerlos y que al menos en España nuestro ocio está muy vinculado a la gastronomía, tanto en festividades como en planes de fines de semana. Entonces, claro, por un lado, esa lucha de intentar conseguir el cuerpo 10 y hacer tu dieta, y por otro lado, la dificultad que te pone en la vida, que es constante, genera una tensión. O sea, en muchas personas genera una tensión de estar intentando todo el rato no poder, frustrarse, sentirse culpable, y pues al final descontrolarse porque lo que quieres es dejar de estar preocupado y disfrutar y luego volver a restringir y sin a lo mejor llegar a hacer un trastorno de alimentación muy visible, pero este sistema de funcionamiento que te estoy contando está súper integrado. Yo estoy seguro que tú o cualquier persona que nos esté escuchando identifica este sistema en muchas personas de su entorno, Mm, esta forma de funcionar. mm. ¿Qué podríamos un poco hacer que pueda estar en nuestra mano? Un poco a modo de, no, no sé si de conclusión, pero sí que, bueno, pues siempre es bueno poder ver alguna pauta que podríamos incentivar para mejorar esta relación con nuestra nutrición y que puede estar en nuestra mano, ¿no? De lo que podemos hacer. Mm. Es complicado. Yo el mensaje que intento defender todo el rato es el de flexibilidad, ¿no? Y el de acabar con esa idea del perfeccionismo. En el momento en el que asumimos que podemos intentar mejorar nuestra alimentación, pero que cuando las circunstancias eh, nos lo impidan, no lo vamos a hacer bien y aceptemos eso con deportividad, pues creo que está bien, ¿no? Y luego integrar también aspectos como que no siempre lo vamos a poder hacer de la misma manera, bien porque hay fechas marcadas en el calendario que lo dificultan mucho, bien porque vamos a pasar épocas de más energía, de más vitalidad, de más motivación, con épocas, por ejemplo, yo qué sé, a mí ahora con el tiempo con la falta de luz, pues estoy menos activo que Mm, cuando empieza ya abril, mayo, ¿no? mm. Bueno, pues también ser capaz de integrar esos momentos que son diferentes y movernos ahí con flexibilidad. Pero es un trabajazo. Sí, porque además yo entiendo que pocas cosas producen tanta frustración en las personas que veo alrededor como el tener muchas veces que seguir una dieta y cómo seguir esa dieta además va produciendo también ansiedad a su vez y esa ansiedad a su vez termina produciendo, ¿no? Personas que en un momento determinado cogen y están ahí siguiendo escrupulosamente con sus zanahorias o no sé qué y de repente llega un momento en el que no pueden más, ¿no? Cogen, Claro. es tan difícil, ¿no? Es que incluso el cuerpo tiene mecanismos para que cuando le sometes a una pérdida pronunciada de grasa, para intentar recuperarlos. Entonces Uy, ha sonado ha sonado el timbre. Tienes a tu cuerpo intentando que retrocedas, a tus amigos intentando que retrocedas porque quieren que salgas y te vayas con ellos a cenar. Em, o sea, tienes muchos rivales que no te lo están poniendo fácil. Mm. Vale, pues yo creo que me ha parecido una entrevista muy completa, me lo he pasado muy bien. Yo soy muy disfrutón con las entrevistas. Y, y sí que me gustaría que nos hablases un poco más de ti, de tu proyecto, de tus podcasts, de tu trabajo. Mm. Vale, pues bueno, pues un poco lo que has contado al comienzo del capítulo. Yo me llamo Alejandro Vera, soy psicólogo general sanitario y técnico en nutrición. Y nada, ahí tengo ahí una consulta en Sol, en Interoterapia, somos casi vecinos. Y luego, pues como también soy un poco inquieto, pues tengo diferentes proyectos, ¿no? Pues el podcast de Psicorrebeldes, que es de psicología y también toco temas de nutrición. Y luego los otros dos que has comentado ya van un poco en otra línea. Otro es con mis compis de Integra, que es sobre psicología clínica, de formación para psicólogos. Y tras el diván, que es de marketing para psicólogos, ¿vale? Que son como muchas cosas. Cuando la gente lo ve dice, ¿dónde sacas el tiempo, no? Pero bueno, con Claro. organización todo se saca.
Me conozco la pregunta, sí. Sí, porque tú también eres bastante culo Claro. inquieto. Yo digo siempre que mi secreto es tener insomnio y levantarme pronto. Yo digo que es la hipomanía. Sí, también. Vale, pues muchas gracias. Yo ya contactaremos para siguientes capítulos, que yo creo que hay cosas o sinergias que pueden ser súper interesantes. Mm. Alejandro, ¿vale? Pues nada, un abrazo a todos y nos vemos en el siguiente programa. Hasta luego, adiós.